cómo el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios nos ha dado ese regalo de la creatividad. Cada vez que tú y yo tomamos los ingredientes y los transformamos en algo nutritivo y delicioso, estamos haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciéramos. Cocinar no deja de ser un acto artístico, como la danza, la música o la pintura. Saber que puedo dedicarme a algo que me permite pensar, diseñar, escoger cosas muy sencillas y transformarlo en algo grandioso. Eso es un regalo. Bienvenidos a la mesa, un espacio en el que cocinamos juntos mientras compartimos la palabra de Dios, mientras hablamos de esos temas que también se viven alrededor de la comida. Hoy vamos a cocinar juntos una auténtica obra de arte, este risotto con hongos y queso parmesano, mientras hablamos precisamente de cocinar como un acto de co-creación. Mi nombre es Alba Rodríguez, empezamos. El risotto es uno de mis platos favoritos de preparar y de comer. Requiere mucha dedicación, requiere cuidado de cada detalle, pero al final nos acerca a un producto que es absolutamente excelente. Tal vez has comido risotto en algún restaurante y me puedas decir que no era tan excelente, pero déjame decirte que la mayor parte de los risottos que comemos fuera de casa suelen ser arroz con nata y queso, y eso no es. Hoy voy a enseñarte a preparar un risotto maravilloso. Lo primero que vamos a hacer es la base del risotto, que será un sofrito con un poco de cebolla bien picadita y 2 dientes de ajo. Podemos sofreírlo directamente con aceite, pero como se trata de darle sabor al plato, vamos a comenzar tostando una cucharada de mantequilla. Sobre esa cucharada vamos a añadir el aceite para que no se nos queme el sofrito, y ahí es donde vamos a empezar a trabajar nuestro risotto. Para tostar la mantequilla, vamos a dejar que se derrita por completo y seguimos dándole fuego hasta que alcance un color doradito, como tostado. Eso va a hacer toda la diferencia en el aroma y en el sabor del plato, porque nos va a dar toques caramelizados mucho más profundos que si utilizáramos solo aceite o si utilizáramos mantequilla sin tostarla. Para hacer este plato lo recomendable es utilizar una sartén que sea un poco amplia, pero que nos permita subir un poquitito para mover el risotto cuando se esté elaborando. En este punto, que ya podemos ver que tiene un fondo un poquito más ambarino, más marroncito, como tostado, entonces le agregamos aceite para que no se nos queme. Yo voy a utilizar aceite de oliva. Y aquí es donde vamos a hacer nuestro sofrito. La idea es cocinar todo esto a fuego medio bajo, porque lo que nos interesa es sacar el dulzor de la cebolla, no tostarla. No queremos un sabor tan potente. Bajamos la intensidad. Y tenemos que estarla vigilando para que no se nos tueste. La idea es que la cebolla quede como un poquito transparente. Ese es el punto que tiene que alcanzar. Mientras tanto, vamos a laminar los champiñones, aquí hongos, que van a ser el siguiente paso de nuestro plato. Hoy vamos a hablar de la cocina como un acto de co-creación, y la verdad que me parece un tema fascinante. Cómo el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios nos ha dado ese regalo de la creatividad. A través de la cocina, de ese tiempo que muchas veces es rutinario y que muchas de nosotras pasamos a diario, varias veces al día, a través de ese tiempo podemos expresar una parte del carácter de Dios a través de nosotros. Eso me parece fascinante. Y me llama la atención que esa característica de creados a imagen y semejanza de Dios solamente la tenemos nosotros.
Y pienso en otros animales que yo pudiera pensar que son creativos, porque en las cosas que ellos hacen hay patrones, hay como un diseño, hay belleza. Pero la creatividad no es solo hacer belleza, sino contemplarla, meditar en ella, deleitarse en ella. Hay muchos animales, no sé si ustedes han escuchado hablar sobre este ave tejedora que hace un nido y es que literalmente lo teje con su pico. A mí me parece fascinante eso y realmente es un diseño increíble. O el pez globo, que para llamar la atención de la hembra hace unas espirales como si fueran unos mandalas en la arena, en el fondo del mar. También está la ave jardinera, que hace unos nidos y lo decora con muchas flores diferentes, con cosas que va encontrando en su entorno. Las abejas, sin ir más lejos, un panal de abejas, esa geometría perfecta que hacen ellas en los panales y que nosotros podemos admirar. Las arañas o las hormigas cortadoras de hojas, o sea, hay muchos animales que el Señor creó que hacen diseños, pero esa capacidad de ver al Creador, de utilizar la belleza, de cargarla de simbolismo, de cambiar patrones, aunque esos animales creen esas cosas, realmente en cualquier lugar del mundo las abejas fabrican el panal de la misma manera. Ellas no deciden reinterpretar el diseño del panal, ellas no son arquitectas en ese sentido. No tienen la capacidad de decidir expresar una idea a través de su arte. No pueden decidir hacer algo feo a propósito para mostrar su rebeldía, su indignación. Eso es algo nuestro. Y este es el punto perfecto de la cebolla. Tiene que quedar brillante, un poquito transparente, pero sin tostar. Ese color marroncito que tiene de fondo, que no termina de ser blanca del todo, se lo hemos dado nosotros al tostar la mantequilla. Entonces en esta camita de cebolla que ya tenemos aquí perfecta, es donde vamos a cocinar nuestros hongos. Ahora sí, le vamos a subir un poquito la intensidad al fuego, porque nos interesa que se nos doren los hongos bien. Ese saborcito del hongo tostado es otro escaloncito más que vamos a subir de sabor en este plato y de profundidad. Pero eso tiene una consecuencia y es que no nos podemos separar de aquí porque se nos pueden quemar. El risotto no es un plato para hacer a diario, obviamente, por toda la dedicación que lleva, pero me parece el plato perfecto para tener un momento único en el que aprovechar esa capacidad creativa que nosotros tenemos. A mí me gusta personalmente hacer risotto cuando voy a invitar a alguien a quien tengo mucho aprecio, o otras veces lo he hecho también para regalar. Es una forma de transmitirle a esa persona que la amo, que he decidido sacrificar de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mis recursos, porque no son ingredientes económicos también, para crear algo que esa persona pueda realmente disfrutar. Vamos a aprovechar el momento en el que está toda esa grasita por ahí cocinando para agregar un poco de sal. Y una pizca de pimienta negra. No te preocupes porque se deshidraten los hongos, porque luego los vamos a rehidratar con un vasito de vino. Porque realmente es importante llevarlos a ese punto en el que los bordes al menos están bien doraditos. Aquí tenemos ya los hongos en su punto y los vamos a rehidratar con vino, pero además de eso el vino tiene muchas más funciones. Aquí en el fondo tenemos pegada una parte de la cebolla tostadita, una parte de los champiñones, una parte del ajo tostado. El vino, con el ácido que tiene, nos va a ayudar a levantar todo eso y fundir el sabor al final en el plato. Eso se llama desglasar. Vamos a abrir el vinito. Lo ideal es utilizar un vino blanco, que puede ser dulce o seco. Yo voy a utilizar un vino dulce,
pero realmente depende de el sabor que le quieras dar a tu risotto. Muchas veces lo he hecho con blancos secos y queda como con mucha más personalidad. Para mi gusto es mejor. Hoy vamos a utilizar un dulce, vamos a darle otro toque, pero ambos valen, ambos están bien. El ácido del vino nos va a ayudar también a mantener la estructura del arroz. Nos va a ayudar a que nos quede cremoso por fuera, pero ligeramente al dente por dentro. Al mismo tiempo nos va a aportar un aroma que el caldo por sí solo o agua jamás nos podrían dar al plato. Vamos a verter aquí como un vaso de vino y vamos a subir el fuego para dejar que se nos evapore al máximo. Este plato, como están viendo, requiere muchísimo tiempo y dedicación y presencia, pero para mí es una oportunidad de reflejar una parte del carácter de Dios en nosotros. El otro día meditábamos sobre el Salmo 104, que habla sobre cómo Dios cuida de su creación y habla sobre cómo el hombre toma de la tierra para producir el pan para su sustento, el vino que le alegra el corazón, el aceite que hace brillar su rostro. El encargado de tomar esos ingredientes y transformarlos es el hombre. Cada vez que tú y yo entramos en la cocina y tomamos los ingredientes provistos por Dios y los transformamos en algo nutritivo y delicioso, estamos haciendo exactamente lo que Dios quería que hiciéramos. Así que para mí es una oportunidad para mostrar esa creatividad, para hacer visible esa parte de la imagen de Dios que hay en nosotros. Cocinar entendiendo estas cosas para mí ha sido de ánimo, porque aunque me encanta cocinar, tengo que hacerlo a diario, varias veces al día. Y muchas veces pierdo el gozo y me lleno de queja. Es una carga para mí cocinar. Pero meditar en que Dios me ha regalado la oportunidad, el espacio para tener un momento artístico todas las veces al día que yo tengo que estar cocinando, me ayuda, me anima, me mueve a hacerlo con mucho más gozo y me mueve a meditar en quiero hacer esto realmente para la gloria de Dios. Algo que a veces se vuelve tan repetitivo. Una vez hayamos evaporado todo el vino, vamos a agregar el arroz en crudo antes de añadir el caldo. Este paso es muy importante porque aquí es donde vamos a empezar a trabajar la textura de nuestro risotto. La idea es que el arroz se cocine, se empiece a mezclar con toda esa grasa que tenemos ahí, con todo ese sabor, para ir creando una corteza suave, preparada para recibir el caldo y poder conseguir así un risotto verdaderamente cremoso, sin necesidad de añadir natas ni ninguna otra cosa. Tenemos que cocinarlo como por 1 o 2 minutitos y enseguida vamos a ver que el grano de arroz comienza a ponerse transparente y el centro queda, el corazón del arroz queda blanquito. Ese es el punto que queremos conseguir, que todo el arroz esté transparente por fuera y con ese punto blanquecino dentro. La idea de cocinar el risotto en un sartén amplio es precisamente que en este punto se pueda cocinar todo uniforme. Si lo hiciéramos en un calderito como este, donde tenemos el caldo y que es pequeño, el arroz habría una parte de arroz arriba y otra abajo que sí que se nos está cocinando bien, pero tendríamos que estar todo el tiempo moviendo, llevando la parte de arriba hacia abajo. De esta forma, el cocinado es mucho más uniforme. Este es el punto que estamos buscando en el arroz. Un grano ligeramente transparente, con una corteza ya preparada para recibir el caldo y sacar toda su cremosidad. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer el risotto. Después de todos los pasos que hemos dado, ahora vamos a empezar a cocinar el arroz. Tenemos por aquí un caldo preparado de una sopita de carne que yo había hecho anteriormente. Hice de más y congelé una parte. Este caldo ya está caliente. Es muy importante que el caldo que vamos agregando esté caliente, porque así vamos a mantener la temperatura constante durante todo el cocinado.
Si yo agregara ahora una cucharada de caldo frío, yo paro el cocinado del arroz. Esto se me va a calentar, se va a comenzar a cocinar el arroz. Yo vuelvo a agregar caldo frío, otra vez le paro el cocinado. Y así no vamos a conseguir nunca un buen arroz. A mí me ayuda a tener este calderito en un fuego muy bajo al lado del sartén donde estoy cocinando. Tenemos que agregar cucharón a cucharón el caldo, dejar que se evapore, agregamos otro cucharón de caldo, así hasta que tengamos el risotto perfectamente cocinado y cremoso. Y te vas a ver tentado a subir la intensidad del fuego para que se evapore rápido y terminar antes. Pero recuerda que el objetivo es que se cocine el arroz, así que no nos queda de otra que además trabajar la paciencia. Cocinar no deja de ser un acto artístico, creativo, como la danza, la música o la pintura. Y las que están en casa como yo a diario, para mí personalmente es un regalo saber que puedo dedicarme a algo que me permite pensar, diseñar, escoger cosas muy sencillas como estamos haciendo hoy: arroz, un poco de champiñones o de hongos, algo de vino, y transformarlo en algo grandioso. Eso es un regalo. Vamos a tardar alrededor de 15 minutos en conseguir que el arroz se nos cocine. Tenemos que ir añadiendo cucharón a cucharón el caldo. No hace falta estar removiendo todo el tiempo, solo un poco de vez en cuando para que no se pegue al fondo, hasta que consigamos después de ese tiempo ya el arroz perfectamente cocinado. Fíjate que yo no le he agregado sal durante el tiempo en el que estoy añadiendo el caldo. Pusimos sal en los hongos al principio, pero el caldo, cuando yo lo hice, también le puse sal. Entonces vamos a tener que esperar al final para probar y saber si tenemos que corregir o no. ¿Cómo saber que tengo que parar de añadir caldo y que el risotto ya está listo? Primero, porque el grano de arroz cambia completamente. Tenemos ahora un granito de arroz mucho más inflado, más hidratado, tiene otro color, otra textura totalmente distinto. Y al probarlo, podrás comprobar que ya no está duro por el centro. Tiene un pequeñísimo crocante, está un poco al dente, pero ya está cocinado. Lo vamos a retirar del fuego y ahora sí, vamos a agregar el queso parmesano. La cantidad de queso es al gusto. Hay personas que le ponen queso al arroz y hay gente que le pone arroz al queso. Cada uno como quiera. Esto huele, es un espectáculo. Y ya suena a risotto. Le vamos a dar un poco más de untuosidad y de brillo con una cucharada más de mantequilla. Y con esto tendríamos el plato terminado. Recuerda que el risotto se debe de comer al momento. Ahora es el momento de comérselo, no podemos dejarlo para más tarde ni adelantar ningún proceso. Ya lo podemos emplatar. Vamos a picar un poco de cebollín para darle frescura. A mí personalmente me gusta que los platos se vean con algo de color, que no se vea todo marrón. Solamente con arroz, hongos y un par de ingredientes básicos podemos crear algo tan espectacular como este risotto. Eso es creatividad. Eso refleja la imagen de Dios en nosotros. No solo hemos creado arte culinario, sino que también hemos elaborado un plato nutritivo y saludable. Y de nutrición vamos a estar hablando en el próximo episodio con un invitado muy especial. Gracias una vez más por llevar un pedacito de mi mesa a la tuya. Nos vemos en el próximo episodio.